movimientos sociales en América Latina han sido especialmente activos, ¿no? En los últimos años, particularmente en el cambio de siglo, digamos. Se habla mucho de la emergencia de gobiernos progresistas, de un ciclo político de izquierdas, pero este ciclo político en buena medida solo existe por esta creatividad y por la fuerza de los movimientos sociales, de los sujetos colectivos en América Latina. Sobre todo a partir de la década del 90 para acá han sido los protagonistas de todas las luchas más importantes contra el neoliberalismo y de la propuesta de una nueva sociedad. La lucha contra el ALCA, ¿no? Más allá de eso, la emergencia del zapatismo, la irradiación de un imaginario, ¿no? De ruptura tras la caída, digamos, del muro de Berlín, la ruptura del muro del silencio, este muro que nos decían que no habían ya alternativas, que no se podía hacer política a la izquierda, que no se podía pensar la transformación social más allá de la ocupación del Estado, de la toma del Estado, y los movimientos sociales en América Latina han desbordado creatividad, ¿no? En las últimas décadas. Nos consideramos anticapitalistas, nos consideramos antipatriarcales, nos consideramos anticoloniales y en esa medida creemos que hay que dar la lucha, la pelea, la batalla en todos los espacios en los que sea posible. Todos los movimientos populares que en base generalmente a estrategias y tácticas autogestivas van generando pequeños cambios, pequeñas transformaciones. En los que no esperamos a que llegue una revolución para empezar a construir la educación que queremos, la salud que queremos, la vivienda que queremos, el trabajo que queremos. Entonces es poder llevar en práctica hoy lo que queremos para ese momento revolucionario. La lucha por la tierra, también las cuestiones de producción. Como bandera de lucha estamos llevando a cabo la parte de producción agroecológica, que es una línea de lucha también ya como una estrategia, y también las áreas de formación. Que tenemos una coyuntura más o menos muy parecida, ¿no? La coyuntura latinoamericana está extendida por todo Latinoamérica, ¿no? Ellos son los únicos que tienen posibilidad de contestar los gobiernos, aunque necesariamente no serán los que van a tomar el poder, ¿no? Pero ellos son la base del desequilibrio de correlación de fuerzas en una sociedad. Entonces nosotros planteamos la soberanía alimentaria, que es el derecho de los países, de los pueblos, producir su propia comida. Hay dos cercas básicas que tenemos que romper, la cerca del latifundio y la cerca de la ignorancia. Pero estamos tentando aportar en la integración latinoamericana en ese sentido, también con la formación política de la militancia y de los trabajadores latinoamericanos. Si el tema es en general para toda América Latina un desafío para pensar, en el caso uruguayo se fue construyendo un bloque opositor a lo que fueron los gobiernos de los partidos tradicionales, y ese bloque que se fue construyendo fuertemente desde la década de los 60 articuló actores sociales y políticos que fueron tejiendo determinadas coincidencias que explican en gran medida la llegada del Frente Amplio al gobierno en el 2005. El acceso al gobierno de las fuerzas progresistas no fue producto ni se acompañó de un crecimiento de la conciencia social respecto a las ideas transformadoras. Los gobiernos progresistas no han promovido la participación, no han promovido el accionar de los movimientos sociales, no han promovido lógicas de pensamiento crítico para pensar sociedades de futuro, sino que han hecho todo lo contrario. Entonces, aquí los movimientos sociales están en una contradicción entre que tienen, digamos, nuevas condiciones de accionar, en el sentido de que integrantes de movimientos sociales también son integrantes de fuerzas políticas y al mismo tiempo a veces ocupan cargos en el gobierno. Pero hay un nuevo escenario que tiene que ver con el papel de los gobiernos progresistas en relación a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales. Entonces uno cabe acá preguntarse cuáles son las complejidades de este entramado entre gobierno y movimientos sociales a la luz de estas continuidades y cambios. Somos de la opinión de que la llegada al gobierno de Frente Amplio generó mejores condiciones de la opinión. Creo que no hay forma de discutir
para los trabajadores y los pobres, no hay duda. No hay duda, y eso se expresa en las 60.000 domésticas que están registradas en la Seguridad Social, no hubieran existido sin gobierno de Frente Amplio, el aumento del salario mínimo, haber generado un margen de derecho para el trabajo rural, haber ampliado el listado de enfermedades profesionales, haber generado licencias por estudio, o sea, hay un conjunto de componentes de derecho que no se pudieran haber construido en una lógica de gestión distinta, pero nosotros defendemos razones. Pero la ley intentó otorgar más rigurosidad sobre la responsabilidad penal toda. La ley refiere al peligro, pero evidentemente genera condiciones para que en caso de lesión o muerte el juez pueda comprobar que antes hubo violación por el tema de peligro y por lo tanto se refuerce el tema de la intencionalidad. Y ha habido una respuesta muy interesante de parte del gremio. Está claro que producto de un trabajo sistemático y cotidiano que tiene la ley como uno de sus puntos, pero que incluye un planteo más integral con respecto a la salud laboral. Solo creemos que el avanzar en democracia en estas circunstancias, también ir construyendo espacios de poder popular desde la base social, no solo desde la gestión burocrática, sino desde el compromiso de las organizaciones. Yo creo que no hay proyecto popular si no superamos su paradigma. O sea, podés tener mejor proceso de gestión allá y acá, programa, propuesta, que si no superás desde el punto de vista de la cabeza alguna de las imposiciones que nos colocaron con mucha fuerza en el sálvese quien puede de los 90, estamos complicados. Hoy los movimientos populares están como en dos visiones, creo que igualmente cortas, ¿no? Están quienes aplauden cualquier iniciativa del gobierno porque no sé qué, y están quienes se oponen porque sí. Entonces yo creo que ahí estamos un poco carentes de políticas propias, de ver cuáles son los desarrollos en función de nuestros planteos parados sobre la realidad de estos gobiernos, que abren posibilidades pero que no garantizan 100% ningún escenario. Yo no tengo duda de que la acción sindical de este gremio en los últimos años ha contribuido más a la aprobación de normas avanzadas en materias laborales que la acción que pudiera tener un legislador. Entonces, bueno, armar nuestros propios programas, nuestras estrategias para conseguirlo, es uno de los desafíos pendientes y fundamentales de los movimientos populares en Latinoamérica. Si queremos avanzar, está claro que va a ser al impulso de las fuerzas populares, o si no, no habrá avance. Las cooperativas fueron una parte importante del movimiento social, pero en un periodo en el cual la actual fuerza de gobierno de la oposición apoyó fuertemente el movimiento cooperativo, y nos encontramos en 2005 que cuando asumió la presidencia Vázquez, las principales reivindicaciones del movimiento fueron censuradas por esa administración. Eso cambió por poquito a partir de la administración Mujica. Esta administración Mujica plantea que la vivienda es buque insignia, que al final quedó en un pequeño barquito insignia. A raíz de eso, de que había poco dinero y que las cooperativas construyen bastante más barato que las empresas, se decidió que, o el Ministerio de Vivienda decidió que iba a, de alguna manera, tomar en cuenta a las cooperativas para construir vivienda nueva. Y ahí se inició un periodo de confrontaciones, contradicciones en sucesivas mesas de negociación que se han armado, y que han llevado a que hoy el movimiento haya logrado gran parte de sus reivindicaciones, reestructuró todas las deudas, regularizó todas las deudas, pero lo hemos discutido con el gobierno y va a ser el centro de movilización del 14 para nosotros, no existe una política de vivienda consolidada y a largo plazo, que es lo que debería hacer cualquier gobierno que dijera que defiende el interés de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las políticas coyunturales de vivienda no atacan el problema de vivienda, resuelven, con suerte, en algunos casos no, con suerte resuelven los problemas de demanda inmediata. Nosotros creemos que las relaciones que deben existir al interior de unas cooperativas, para nosotros deben ser las relaciones que deben existir a nivel de la sociedad. FUPAN siempre tuvo una política de formación de compañeros que con los años cada vez aumenta sus exigencias. Nosotros siempre decimos que el movimiento cooperativo se nucleó en sus comienzos de luchadores sociales, o sea, venían del movimiento sindical, concretamente. Hoy, después de todo lo que fue la dictadura y los gobiernos neoliberales, llegan a FUBAN familias con ninguna experiencia anterior de
sindicalización o de lucha colectiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar por forma cooperativista y luchadores sociales. Eso nos ha llevado a pensar, junto con la expansión del modelo en América, en la necesidad de tener una escuela, ya no políticas y talleres de formación, sino una escuela de formación que abarque desde la formación en administración, que las cooperativas necesitan, hasta la formación de militantes sociales. Sin militantes sociales, la Federación de Vivienda no existe, porque no es un tema de que accedemos al movimiento pura y exclusivamente para construir vivienda. Ahí no necesitaríamos militantes sociales, pero sí los necesitamos para llevar todo lo que es hoy la declaración de principios de FUMA, ¿no? Las reivindicaciones de Comisión Nacional son las que de alguna manera propenden al desarrollo de la familia rural en el medio rural. El acceso a la tierra, no podemos tener productores rurales sin tierra. Y bueno, es vieja aspiración muy peleada, muy combatida desde muchos puntos de vista, por intereses muy grandes que han generado un proceso de concentración en el Uruguay, concentración de la tierra, gravísimo, que ha expulsado a miles de productores. Normalmente los productores familiares son los primeros que caen en ese proceso. Bueno, y esto es una reivindicación de Comisión Nacional de hace 100 años y súper vigente en este momento. Hay poderes económicos fuertes que obviamente no les caemos simpáticos. Eso se manifestó claramente cuando el gobierno intentó poner algunos impuestos a la tierra, a la tenencia de la tierra o a la renta agropecuaria, que se debe de regular, pero hay grandes marcos, grandes normas que debe dictar el Estado. Y como decía anteriormente, la tenencia de la tierra se debe de legislar en ese sentido. Se ha hecho un énfasis importante en la formación de los jóvenes, de jóvenes que un día aspiramos a que sean dirigentes, pero no importa si no son dirigentes. La idea es que el joven se forme, se desarrolle. Me parece que un país sano, que avance, que quiera para sí lo mejor, que quiera para su gente lo mejor, debe tener dirigentes sociales fuertes, activos y sobre todo comprometidos. Durante estos dos periodos se ha despolitizado a la gente, se han desarmado las estructuras de base que daban lugar, espacio a la discusión, y eso está sufriendo los sindicatos también. Entonces, absolutamente peronizamos al sindicalismo uruguayo. ¿En manos de quién pusimos? En manos de los políticos pusimos la problemática de los trabajadores. Realmente da vergüenza. Yo creo que un sindicato tiene que mantenerse autónomo de cualquier clase política. Y la relación, si bien conocemos todo lo que está en el gobierno, incluso el presidente de la República tuvo que ver mucho con este sindicato. No vimos el cambio profundo, si bien por el proyecto sucroalcoholero generó mano de obra en Bella Unión, generó mano de obra, pero no, como de un principio decía Lur, que era un proyecto social. Hoy ya no es un proyecto social para nosotros. El tema de la safralidad es un problema que corroe a los trabajadores, a los asalariados rurales. Le destruye la familia, es decir, no crea lazos de clase fuerte. Porque no tenés un trabajo permanente, tenés una zafra y después tenés que saltar a dónde. Pero sí sabemos bien que las máquinas se van a venir, y otras alternativas que nosotros decimos es la tierra para el trabajador, porque realmente la tierra es una alternativa para que nosotros podamos, y bueno, que puedan trabajar todo el año, ¿no? Pero la tierra en las condiciones en que se ha venido conquistando hasta hoy, no es exactamente una solución para la gente.
porque te dan la tierra pero no te dan los recursos necesarios. Entonces sos dependiente, sos un trabajador dependiente de ALUR. Estamos trabajando en el tema también que para nosotros que es más que importante de la formación sindical para los trabajadores, que eso también para nosotros es más que importante. Hoy estamos trabajando con compañeros de la universidad, que hace mucho tiempo que estamos trabajando con ellos, la seguridad del trabajo, con todas las condiciones que tiene que tener. Muchas veces estamos viendo cómo podemos hacer que se cumpla realmente el decreto 321. Que tiene que tener baño, que tiene que tener los compañeros que tengan bien en condiciones las viviendas donde están viviendo. Todo el tema de la capacitación y de la formación es un desafío para los sindicatos y creo que no lo han encarado tampoco en forma consecuente. Si por un lado la empresa te amenaza o te dice vamos a traer la máquina, por el otro lado los productores dicen, a mí si me viene una máquina me sirve porque yo no pago los derechos de los trabajadores, no pago esto. Ahora, ¿qué cambio sustancial estamos viendo en todo esto? ¿Estamos viendo un cambio o sigue el mismo sistema perverso de la explotación desmedida del hombre por el hombre? Dentro de ese proyecto estratégico que tienen que tener los sindicatos es proponer un modelo distinto al de desarrollo que nos propone el capitalismo en el campo, el del agronegocio. Y eso es lo que hay que pensar y para eso tiene que servir un centro de formación. Seguiremos dando la pelea para que realmente podamos lograr mejores condiciones para los trabajadores, ¿no? Entonces el sindicato se aferra a la posibilidad de tener una cooperativa o de seguir laburando en ella. Entonces el sindicato formaliza una gestión y junta a la gente, reúne en las partes políticas y intenta a través del FONDE ser una empresa autogestionada. Por intermedio del FONDE y del INACOP estamos trabajando con las escuelas, con la UTU, con la universidad, haciendo fortalecimiento y en la medida que se pueda ir formando más cooperativistas dentro en la enseñanza. Con el gobierno hemos tenido bien y mal, digo, en un principio teníamos todo el apoyo, después debido a las presiones que ha sentido estuvimos bastante, no apartados, pero un poco dejados de lado. Ahora volvimos de vuelta. La verdad que igualmente en el sentido político no hay mucho para expresarse, simplemente tener que agradecer y seguir trabajando para cumplir con las metas, ¿no? Para poder después volver a hacer recíproco lo del gobierno. Y que todo depende de nosotros, no es solamente estar esperando que todos nos digan algo, sino también que hay que ser un poco más solidario. El país podría ser mejor si todos pensáramos un poquito más en el otro y no en uno mismo. El proyecto que venía bastante deflacionado terminó de caer de la secta MUN. Empezó el negociado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un encuentro con el Ministro de Transporte de aquel momento, Víctor Rossi. Él en principio decía que bueno, que como que él veía con buenos ojos lo que los vecinos venían planteando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad ya había una decisión tomada
de volver a entregarle eso a los capitales y no dejar nada para la producción familiar ni para nada de eso. Porque el proyecto que nosotros pensábamos era un proyecto integral. Cuando nosotros vimos que la cosa venía por ahí, como que un poco le retiramos un poco el cariño al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y decidimos en la red intersocial buscar algunos socios para esto. Entonces decidimos que los mejores socios que podíamos tener eran, por un lado, el PICNT y por otro lado, la Universidad de la República. Bueno, en realidad ahí hubieron algunos ruidos que nunca terminamos de entenderlos bien. Nos median mucho las prácticas político-partidarias, porque acá hay vecinos, desde algunos que no tienen filiación política definida, hasta militantes orgánicos de izquierda, gente de los partidos tradicionales, anarquistas. Sí recobra fuerza un poco la actividad de la red intersocial oeste cuando aparece, junto con ese proyecto que fue lo primero, aparece la regasificadora. Empezamos a estudiar a ver cómo era esto y lo primero que hicimos fue, antes de que estuviera publicado, tuvimos la posibilidad de conseguir el estudio de impacto ambiental. Y nos lo repartimos y empezamos a estudiarlo. Algunos estudiaron la parte ambiental, otros la parte social, otros... Yo, que no me llevo muy bien con los números, pero igual agarré un poco la parte económica y fui encontrando cosas que le restaba el mérito al proyecto, ¿no? No había información confiable. Siempre fueron reticentes los organismos del Estado, a pesar de que hay una ley de transparencia en la información pública y todas esas cosas, siempre fueron reticentes en entregar la información a los vecinos. Siempre que nos juntamos es una instancia formativa además, ¿no? Además de lo que sea, además de todas las reivindicaciones que tengamos y todo eso. Nosotros lo buscamos a través de los métodos que utilizamos, ¿no? Y ahora, bueno, esta forma de socializar la información, de trabajarla, de todo eso, en realidad tiene una epistemología muy especial porque te permite aprender de tu propia práctica y de la práctica de los demás. Entonces, siempre es formativo esto. Bueno, hay algunos vecinos que pueden pensar y que piensan que van a conseguir trabajo, que pueden conseguir algún trabajo mientras se esté construyendo. Pues todo el mundo sabe que la regasificadora va a trabajar en el orden de los 30 a 45 personas. Entonces, bueno, mientras se esté construyendo, algunos van a tener trabajo. Es más, estuvieron anotando y anotaron más de 4.000 personas. Entonces, bueno, claro, ahora veníamos y pescábamos alguna roncadrita, alguna corvinita, alguna cosa, ahora vamos a tener una regasificadora ahí y no vamos a pescar nada. La asamblea hoy por hoy la integran casi 45 colectivos, ¿verdad? Una diversidad muy grande de colectivos, todos en defensa de los bienes comunes y la tierra, ¿verdad? La asamblea como tal es un movimiento social que tiene una meta social concreta, que es, ya te digo, la defensa de los bienes comunes. Cada uno de los colectivos después trabaja por otras metas sociales. Bueno, la asamblea como objetivo lo que tiene es la no venta de tierra al extranjero. Tenemos un 42% de tierra ya vendidas al extranjero, la defensa de la tierra para el que la trabaja, que es una de las consignas que tenemos, y la soberanía nacional, ¿verdad? La idea nuestra es que debemos demostrar que el pueblo uruguayo resiste el modelo de desarrollo que nos quieren imponer, ¿verdad? Pero generalmente, y como común denominador, son acciones callejeras y acciones de repudio a este modelo con la gente en la calle participando. Porque las organizaciones sociales deben de ser horizontales. Si nosotros tenemos personería jurídica, uno es presidente, el otro es secretario, el otro es tesorero y partís a tener elecciones y votaciones, ¿no? Queremos que las organizaciones sociales deben ser todas horizontales. Es más, en la ANP nunca se vota. O sea, se discute todo por consenso. Por eso es tan difícil a veces sacar determinadas resoluciones. La respuesta del gobierno siempre es ningunear a los movimientos sociales, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en un estado que son los partidos políticos los que definen
más allá de que haga 20 y pico de años que en América Latina son los movimientos sociales los que frenan en definitiva este modelo de desarrollo que no quieren imponer, ¿verdad? De subdesarrollo en definitiva, ¿está? Y bueno, y la respuesta de este gobierno no ha sido distinta, ¿verdad? O sea, el contrato con Aratilí ya amenazan 2 veces con firmarlo, más allá de que hay una presión social para no firmarlo. Pero Aratilí es una de las cosas. Nosotros peleamos para que el Uruguay no se venda en definitiva como se está vendiendo totalmente, ¿verdad? Para nosotros no es un tema de ambientalismo ultranza, no es un tema de ambientalismo puro y duro. Para nosotros es un tema más bien de un ambientalismo racional. O sea, los recursos están, no es inteligente el no utilizarlos, pero es menos inteligente utilizarlos mal. La Asamblea Nacional Permanente en un determinado momento se opuso a nuestra idea de buscar un plebiscito, considerando que era estratégicamente equivocada, pero ya en las últimas reuniones, en 33, ya dieron libertad a sus adherentes para que también se junten con nosotros a juntar firmas, que es lo que estamos tratando y lo que nos da más trabajo. Este movimiento se inicia oficialmente en diciembre del año pasado, o sea, es un movimiento muy joven, es un movimiento que no es orgánico, o sea, no tenemos una organización fija, no tenemos una central, no tenemos una estructura. El poder que tienen las organizaciones, esas grandes organizaciones y demás, no llega a toda su gente. Tienen una orgánica, tienen un núcleo duro que sí va a obedecer, ¿tá? Pero la gran mayoría de la gente hoy tiene libertad de pensamiento, la información está, nosotros tratamos de informar, ese es el otro punto. Nosotros cuando se formó el movimiento, el 2 de diciembre, cuando salimos a la prensa a decir que estábamos en este movimiento para hacerlo, una de nuestras consignas fue, parafraseando otra frase parecida, informar, informar, informar. Hoy por hoy, nuestro movimiento va a juntar las firmas. Al momento que lleguemos a eso, ahí habrá que cambiar la estrategia y para eso es muy bueno que el movimiento sea tan dúctil, tan plástico, porque al no tener una carga pesada ni de gente, no tener carga administrativa, no tener nada de eso, es mucho más sencillo podernos mover. Pero evidentemente el movimiento va a tener que cambiar para lograr ese objetivo. Después que se logre ese objetivo, y bueno, quizás podamos volver todos a casa. Es un espectáculo de carnaval, pero con la excepción de que lo producido por este espectáculo fue ofrecido a familiares para tener un capital para seguir con la lucha, la parte económica muy necesaria en este país. No tenemos bancamiento de ninguna forma, de ningún lado, ni del Estado ni de agencias internacionales. Por lo tanto, estos eventos nos vienen bien, no es la primera vez que sucede esto. Y bueno, está enmarcado dentro de la solidaridad de la gente, hay solidaridad. Los objetivos es seguir luchando en lo mismo, por la verdad, por la justicia y para que nunca más aparezcan estos trogloditas a masacrar a los luchadores sociales y políticos. Nosotros nos consideramos simplemente como un grupo de gente que agrupa más gente con el solo afán de buscar la verdad sobre nuestro desaparecido, de que se haga justicia y bueno, y dar un ejemplo a la juventud, un mensaje a la juventud de que no se puede permitir una sociedad que deje de lado esos valores. Todo gobierno ha sido así. Con unos tenemos más expectativas que con otros, pero siempre estamos en veredas diferentes. No enfrentados, sino en veredas diferentes. Y es muy dura, es muy despacio para que se mueva algo, pasan mucho tiempo y es muy pesada
esa respuesta de los gobiernos, ¿no? Sobre todo de este gobierno. Es muy lento. Esta plaza se llama Plaza Museo Memoria de Punta de Rieles. Allí no era una plaza, era la terminal de los trolebuses y era la terminal donde los familiares nuestros iban, bajaban antes de llegar al penal de Punta de Rieles, que queda a 1,5 kilómetros de esta plaza, para ir a visitarnos o para llevarnos paquetes o para llevar los hijos de las compañeras que tenían hijos. Desde el barrio se enteran que estamos trabajando colectivamente y nos convocan. La convocatoria surge del barrio y esto nos parece muy importante destacar. Nos convocan ¿por qué? Porque ellos necesitan restituir su identidad. Ellos perdieron la identidad de barrio con la llegada de los militares, con la llegada de la cárcel de mujeres en un penal donde los terroristas de Estado concentraron a todas las mujeres expresas políticas y ese penal es un símbolo. Y ese lugar nosotros habíamos trabajado con todos estos colectivos para que fuera un sitio de memoria, pero con un trabajo no solo de expresas y de familiares, sino de un colectivo impresionante que del año 2002 comenzó su trabajo y 2011 logramos la inauguración. Este colectivo es realmente un colectivo, no hay presidentes, no hay directores y queremos que los protagonistas sean los jóvenes de hoy que necesitan conocer y que realmente piden para saber qué pasó. Roberto Tito Gomenzoro Guzmán. Hay un cultivo permanente del olvido, un cuidado de la memoria, qué memoria que quieren nuestros políticos que nosotros manejemos. Si no tenemos claro por qué nos violaron los derechos o por qué nos persiguieron a todos los uruguayos, no solo los que fuimos presos, a los que estaban acá, los que fueron afuera, los que estaban viviendo en cualquier situación. Si no tenemos claro por qué violaron los derechos humanos, hoy no lo vamos a entender. Y por eso quizá también la diversidad de organizaciones. Y hoy los derechos humanos se plantean con tal fragmentación que están los derechos políticos, es decir, en contra de la tortura y todo lo demás que sigue ocurriendo, entonces eso sin esa impunidad que es, pero también toda la serie de derechitos humanos que son importantes, pero que no pueden estar fragmentados, que son los derechos de determinadas minorías o determinadas características, por no mencionar ninguna y no quedar en falta con ninguna. Pero todo eso también nos fragmenta la lucha y no nos damos cuenta que todo responde a lo mismo y que habría que conjuntar y realmente plantearse un movimiento y salir a la calle. Algunos políticos nos dijeron, ahora no hay más enemigos, hay adversarios. Y nosotros sabemos que hay un tema de lucha de clases, el sistema capitalista es la explotación del hombre por el hombre, el lucro como fin, Entonces, ¿cómo que no hay enemigos? Hay enemigos de clase, hay enemigos de la sociedad en definitiva. Y encontramos el enemigo en el compañero que está caminando con nosotros. ¿Dónde está el enemigo? Ovejas Negras es un colectivo en el cual forman partes tanto hombres como mujeres de cualquier orientación sexual. Esto es tanto personas gay, bisexuales, trans, lesbianas, heterosexuales, cuyo objetivo de lucha es principalmente tratar de combatir la discriminación en el Uruguay, que es una organización que constituye un movimiento social y que al mismo tiempo es sumamente horizontal
donde todo el mundo trabaja en forma no rentada, sino es un voluntariado, con todo lo que tiene que ver con la lucha por la diversidad sexual y por los derechos. En realidad la última década ha sido muy fructífera, sumamente fecunda. Se han aprobado multiplicidad de normas, las cuales han ampliado las esferas individuales de derechos de los directamente involucrados y han hecho crecer a la sociedad entera en democracia y en igualdad. Y de alguna manera en un prototipo de sociedad o un orden en el cual queremos vivir, de alguna forma parecería ser que cuando logros históricos o bastiones que fueron muy difíciles de obtener, que llevaron décadas de trabajo, obtenerlos parecería llegar a una meta. Yo creo que en realidad lo que se logró en todos estos años y principalmente en la última década es sedimentar, es colocar una piedra angular de trabajo. Yo creo que no es un fin, sino que es un principio prometedor. O sea, debemos reconocer los logros, pero también debemos reconocer los faltantes, que son muchos. O sea, creo que el dormirnos en lo obtenido muchas veces lo que puede hacer es que perdamos de vista que los derechos se conquistan día a día. ProDerechos es una organización en sí misma, nace en 2005-2006, pero sí se organiza en frentes de trabajo. En este momento específicamente, luego de estos años, tenemos un grupo bastante interesante, grande de gente que está trabajando en el tema de no a la baja, son 15, 20 creo. Que están en eso desde el año pasado, y después tenemos otro grupo de compañeros, también de 10, 15 compañeros, que están aportando en el proceso de implementación de la ley de marihuana. Por lo que se había venido trabajando hasta el momento, desde el movimiento estudiantil, desde el Frente Amplio y desde otros espacios, se consideró que para plantear estos debates, para plantear esta agenda y para generar la movilización social que se necesitaba para que realmente se discuta, era necesario trabajar y fortalecer al movimiento social. No somos una organización de masas, tratamos no crecer exponencialmente porque sí, sino que sí tiene sentido, ¿no? Pero lo que sí nos parece muy importante es que el movimiento social se desarrolle autónomamente en todo el país. Bueno, ProDerechos es una organización que se funda a partir del trabajo militante de los actores y para nosotros sostener el trabajo militante de todos nosotros es una cuestión importante, digamos, ¿no? Eso que ha tenido mucha resonancia pública, de que nos financia Open Society, que es una fundación de Soros, es que muestra un poco también algunas señales del uruguayo en algunas cosas. Nosotros lo vemos como algo que nos fortaleció y como algo que nos ayudó a tomarnos un poquito más en serio esto, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo cuestionen desde ese lado. Yo creo que eso se refleja principalmente en la ley de marihuana. Más allá de los errores que pueda tener como el registro, la ley de marihuana es buena, es integral. Nunca pensamos que tan rápido un país iba a poder regular la venta y efectivamente combatir al narcotráfico, ¿no? Y yo estoy un poco convencido de que esa ley no hubiese sido posible. O sea, es seguro que esa ley no hubiese sido posible en estos 5 años sin Mujica, ¿no? Ahora, también estoy seguro de que esa ley no hubiese sido posible sin el trabajo de una coalición legalizadora. Solo con eso no alcanza. Solo con eso hubiese sido mucho más largo el camino, digamos, ¿no? Hubiese demorado mucho más todo. Pero también sin eso me parece que no hubiese sido posible. Mayoritariamente el movimiento feminista está identificado con las izquierdas latinoamericanas. En general la izquierda se siente representante de los intereses populares y a veces tiene dificultades para reconocer la autonomía
de esas otras cosas que surgen como elaboración, como propuesta desde otros lugares. Nosotras mismas como feministas tenemos incorporadas como otras perspectivas, no estoy pensando en la perspectiva ambiental, o sea, no somos casilleros estancos, que yo como feminista no me preocupo por la megaminería o el extractivismo, sino todo lo contrario. Me parece que en estos años hemos ido transversalizando nuestras agendas y nosotras formamos parte de muchas plataformas en el país, ¿no? Y eso también tiene que ver con cierta penetración de algunas demandas en este momento particular del capitalismo a nivel global, y cuáles son sus márgenes de maniobra, ¿no? de interacción, de construcción de nuevas perspectivas para la ciudadanía, que no sea el estado de bienestar. Yo veo movimientos sociales muy débiles en Uruguay. Capaz que es una categorización que ofende a alguien, pero es lo que pienso. Me parece que las dificultades del encuentro son más grandes, a pesar de que somos más pequeños, que nos conocemos. Y un elemento central es el financiamiento, o sea, la gente para encontrarse necesita mínimas dinero. No hay una priorización de política pública destinada a fortalecer la participación ciudadana, participación autónoma, la que te gusta y la que no te gusta, la que piensa como vos y la que no, la que piensa todo lo contrario. Pero me parece que eso es una dificultad que debilita muchísimo los movimientos. En general, el mundo académico es como uno y los movimientos son otros. Y la interacción y el diálogo que yo veo, por ejemplo, en otros países, acá es mucho más difícil de que se dé. Ahora, no hay al revés una búsqueda de que el saber de los movimientos ingrese como un actor principal, es decir, como un diálogo entre iguales, ¿no? O sea, no como alguien que me viene a investigar. Pero desde los estados también vale preguntarnos qué nuevas formas de estado deberíamos construir para que estos procesos de autonomía de los movimientos sociales efectivamente se den. Y tal vez sería bueno preguntarnos desde la academia qué rol nos cabe en este desafío, ¿no? Deberíamos estudiar el tejido social en Uruguay, o donde hay procesos que debilitan la construcción de lo colectivo. Si queremos una universidad vinculada a toda la sociedad, tenemos que pensar de que hay requerimientos de estos actores, de los movimientos sociales, de los cuales, en términos de conocimiento, la universidad no responde. La universidad debería meterse más, me parece, en estudiar las nuevas formas de Estado. Estado que tiene, como diría Bourdieu, su mano izquierda, digamos, de políticas sociales, pero también su mano derecha de acumulación de capital, que es una mano muy firme, donde eso es el centro de la cuestión. Entonces deberíamos colocar el tema de la transformación de la forma Estado, porque esto es relevante para las demandas que tienen los movimientos sociales y que van a tener toda expresión del campo popular en el futuro inmediato. Hay una gran dificultad de estos movimientos, de estos gobiernos populares de aceptar algún nivel de disputa por el modelo, de continuidad de las demandas que no fueron satisfechas, muchas de ellas, demandas muy importantes vinculadas con el ambiente, vinculadas con la reforma agraria, no han sido satisfechas totalmente, si bien ha habido un avance importante en la distribución del ingreso. Porque los gobiernos son progresistas, algunos, pero hacen represión igual. Los gobiernos son de derecha, pero hacen políticas sociales.
Entonces hay una nueva estrategia de reproducción del capital que presupone tratar bien a los movimientos sociales, a los partidos y los otros, de manera a que las políticas compensatorias, como ellos llaman, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo llamó, amenice primero la pobreza extremada y por otro, política ideológicamente coopte a esta población para que mantenga el cotidiano sin mucho disturbio, sin mucho confronto. Yo creo que estas mismas experiencias que fueron muy ricas en términos de tensiones creativas se están transformando hoy quizás en tensiones a veces paralizantes, ¿no? Tensiones que se deben al agotamiento de un padrón de relación cooperativa entre movimientos y gobiernos, y esto es algo que va ocurriendo en casi todos los países de América Latina a días de hoy, ¿no? Y con críticas y conflictos cada vez más fuertes. En la medida que las reivindicaciones y toda la lucha y toda la organización de los movimientos quede subsumida en lo institucional, posiblemente pierdan gran capacidad de generación de lo nuevo.